Este caso es uno de los más provocativos e inusuales. Una mujer llena de vida fue encontrada brutalmente asesinada en su propio hogar. Manchas y salpicaduras de sangre cubrían las paredes. La brutalidad de las heridas hablaba por sí sola, y sin embargo, la verdad permanecía envuelta en sombras. Los investigadores que llegaron a la escena estaban perplejos y no encontraban explicación a lo que había sucedido. La investigación posterior solo profundizó la confusión y generó nuevas sospechas. Todos los involucrados en este caso se enfrentaron a innumerables preguntas y malentendidos. Esta trágica historia sigue siendo una de las más misteriosas y controvertidas. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Ellen Greenberg, nacida el 23 de junio de 1993 en Nueva York, fue la querida hija única de George y Sandra Greenberg. Criada en un ambiente de amor y cuidado, Ellen era una joven vivaz y sociable que prosperaba en todos los aspectos de su vida. A lo largo de sus años escolares, se destacó en deportes como softball y golf, demostrando su espíritu competitivo y su dedicación. La capacidad de Ellen para conectar con los demás era incomparable. Su madre solía describirla como alguien que podía reunir a las personas con total naturalidad. Su bondad se extendía no solo a sus compañeros, sino también a los animales. Ellen sentía un profundo amor por ellos. A menudo hacía voluntariado en refugios de animales, lo que le valió el cariñoso apodo de Ángel de la Bondad por parte de su madre. La trayectoria académica de Ellen era igualmente impresionante. Tras graduarse de la escuela secundaria, estudió una licenciatura en comunicaciones en la prestigiosa Universidad de Pensilvania, donde se graduó con honores. Sin embargo, su verdadera pasión estaba en otro lugar, y Ellen decidió cambiar de rumbo profesional estudiando un diploma en enseñanza a través de clases nocturnas. Su inquebrantable amor por los niños y su afinidad natural para nutrir mentes jóvenes la llevaron a convertirse en maestra de primer grado en Filadelfia, un rol que abrazó con todo su corazón. En 2008, la vida de Ellen tomó un giro romántico cuando conoció a Samuel Goldberg, miembro de una prominente familia local. Su conexión fue inmediata y profunda, y la relación floreció rápidamente. Para 2011, estaban comprometidos, con la boda planeada para agosto de ese año. Ellen estaba extasiada, sumergiéndose en los preparativos con inmensa alegría, soñando con su futuro como esposa y compañera. El 20 de enero de 2011, la narrativa de la vida de Ellen tomó un giro inesperado y desgarrador. Ese día, una fuerte tormenta de nieve cubrió Filadelfia, lo que llevó al cierre temprano de las escuelas. Ellen regresó al apartamento que compartía con su prometido, Samuel. Alrededor de las 5 de la tarde, Samuel salió al gimnasio. Cuando regresó aproximadamente una hora después, encontró la puerta del apartamento cerrada con llave desde dentro. A pesar de golpear y llamar repetidamente a Ellen por su nombre, no recibió respuesta. Cada vez más alarmado, Samuel intentó llamarla por teléfono y le envió múltiples mensajes de texto, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Desesperado, buscó la ayuda del guardia de seguridad del edificio para derribar la puerta. Sin embargo, el guardia se negó, citando restricciones de política. Sin otra opción, Samuel decidió derribar él mismo la puerta del apartamento. La escena que lo recibió fue espantosa. Ellen estaba sentada en el suelo de la cocina, recostada contra los gabinetes, con su cuerpo cubierto de múltiples heridas de arma blanca. Un cuchillo sobresalía de su pecho. Samuel contactó inmediatamente con los servicios de emergencia. El operador le indicó que verificara si Ellen respiraba e intentara realizar RCP si era posible. Sin embargo, al darse cuenta de que el cuchillo en su pecho hacía imposible la reanimación, Samuel solo pudo esperar en la desesperación. Ellen no mostraba signos de vida, y la esperanza de salvarla ya se había desvanecido. Cuando llegó la policía, sus observaciones iniciales añadieron capas de misterio a la tragedia. La puerta del apartamento estaba cerrada con llave desde dentro, y Samuel
había tenido que derribarla para entrar, lo que descartaba la probabilidad de un intruso. No había señales de lucha, ningún desorden en el apartamento y ninguna herida defensiva en las manos de Ellen, detalles que desconcertaron a los investigadores. Estos elementos parecían contradecir tanto la posibilidad de un ataque externo como de un daño autoinfligido. A pesar de estas inconsistencias, las autoridades inicialmente dictaminaron que la muerte de Ellen fue un suicidio. Esta conclusión se alcanzó incluso antes de los resultados del examen forense. Para aumentar la confusión, no se encontró ninguna nota de suicidio, y la naturaleza de las heridas de Ellen, múltiples puñaladas, incluyendo una en la parte posterior de la cabeza, planteaba serias dudas sobre la plausibilidad de un suicidio. El examen forense reveló 20 heridas de arma blanca, incluyendo algunas en la espalda y la cabeza. Los expertos señalaron lo improbable que resultaba que una persona pudiera infligirse tales lesiones a sí misma, especialmente de una manera tan específica. Aún así, el fallo oficial permaneció sin cambios durante mucho tiempo, y la policía sostuvo que se trataba de un suicidio. Al estudiar el caso, un detalle intrigante llamó la atención durante la investigación: la presencia de fruta recién preparada sobre la mesa de la cocina. Era evidente que Ellen había estado en medio de preparar una ensalada de frutas antes de que ocurriera la tragedia. La pregunta de cómo alguien podría decidir abruptamente poner fin a su vida en medio de una actividad tan cotidiana desconcertaba a quienes examinaban la escena. Tras el hallazgo del cuerpo de Ellen, Samuel Goldberg fue inmediatamente llevado a la comisaría para prestar declaración. Mientras tanto, los devastados padres de Ellen, George y Sandra Greenberg fueron informados de la trágica noticia por teléfono. Viviendo a 2 horas de distancia en Harrisburg, los Greenberg quedaron en absoluta incredulidad. Los padres de Ellen, George y Sandra emprendieron una incansable búsqueda de la verdad, cuestionando las conclusiones iniciales e instando a las autoridades a reabrir el caso. Sus esfuerzos sacaron a la luz discrepancias en las pruebas y destacaron la complejidad que rodeaba el trágico final de Ellen. ¿Fue realmente un suicidio? Perder a su única hija en circunstancias tan horribles y poco claras destrozó sus vidas. Sin embargo, el caso dio un giro dramático cuando se revelaron los resultados de la autopsia de Ellen. Inicialmente considerada un suicidio, esta conclusión fue revocada cuando el médico forense documentó 20 heridas de arma blanca en su cuerpo, 10 en el pecho y otras 10 en el cuello y la espalda. Las lesiones incluían varias heridas profundas en el cuello, al menos 2 de las cuales eran tan graves que podrían haber causado inconsciencia inmediata. Además, el informe forense señaló hematomas de diferentes edades, lo que sugería que Ellen había sufrido traumas físicos durante un periodo de tiempo antes de su muerte. La cuestión de cómo Ellen podría haberse infligido tales heridas, particularmente las heridas en la parte posterior del cuello y la cabeza, parecía casi imposible de comprender. Los hallazgos también plantearon serias dudas sobre la fuerza y la resistencia necesarias para cometer tales actos. Los expertos médicos señalaron que autoinfligirse 20 heridas de arma blanca, incluidas las de la cabeza, sería físicamente extraordinario. Además, el acto de apuñalarse directamente en el corazón después de haber sufrido lesiones tan extensas parecía implausible. El caso de Ellen pasó a ser catalogado como altamente sospechoso, apuntando de manera abrumadora hacia un homicidio. Sin embargo, a pesar de las pruebas que sugerían juego sucio, las fuerzas del orden mantuvieron su postura original de que Ellen se había quitado la vida. La policía justificó su conclusión centrándose en la evidencia circunstancial. No había señales de entrada forzada al apartamento. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro, y Samuel tuvo que derribarla para poder entrar. Los vecinos informaron no haber escuchado nada inusual, aparte de los intentos de Samuel por acceder y de cómo gritaba el nombre de Ellen. El cuchillo encontrado en la escena, incrustado en el pecho de Ellen, solo tenía sus huellas dactilares, y no había rastros de ADN de ninguna otra persona. Para añadir complejidad, los moretones encontrados en el cuerpo de Ellen fueron atribuidos a su participación pasada en deportes de contacto,
a pesar de la evidencia que sugería que no había estado involucrada en ninguna actividad atlética en los últimos años. La policía también investigó la salud mental de Ellen, descubriendo que había estado experimentando ansiedad y que se le habían recetado 2 medicamentos que, en casos raros, podrían provocar pensamientos peligrosos para la vida. Sin embargo, el psiquiatra de Ellen negó rotundamente haber notado cualquier tendencia suicida en su paciente. Durante su última sesión, 2 semanas antes del incidente, Ellen se mostró optimista y entusiasta por su próxima boda. Esta narrativa del supuesto suicidio de Ellen era difícil de aceptar para su familia y amigos cercanos. Ellen fue descrita como alegre, de buen corazón y profundamente comprometida con su futuro. Ella había estado activamente planificando su boda, probándose vestidos y enviando invitaciones apenas unos días antes de su muerte. Mientras que su madre y amigos admitieron que Ellen había expresado estrés relacionado con su trabajo y los preparativos de la boda, enfatizaron que este estrés no era nada extraordinario. Para quienes la conocían bien, la idea de que Ellen decidiera quitarse la vida justo antes de un hito tan feliz parecía completamente fuera de su carácter. Las contradicciones que rodeaban el caso de Ellen Greenberg no desaparecieron, sino que se volvieron aún más preocupantes con la investigación posterior. Sus padres, George y Sandra Greenberg, impulsados por el dolor y una necesidad incesante de respuestas, buscaron expertos independientes para reevaluar las pruebas. Sus hallazgos generaron serias dudas sobre la conclusión inicial de suicidio. El gran número y la distribución de las heridas de Ellen, 20 en total, algunas en áreas de difícil alcance para una persona sin ayuda, no coincidían con la idea de daño autoinfligido. La ausencia de heridas defensivas en el cuerpo de Ellen introdujo dudas significativas sobre su capacidad para resistirse. Esta falta de evidencia aumentó las sospechas entre los investigadores y expertos independientes. Añadiendo más misterio, estaban los moretones encontrados en el cuerpo de Ellen. Estas marcas, inicialmente descartadas por las fuerzas del orden como probablemente resultado de actividades deportivas, sugerían una posibilidad preocupante: un historial de traumas físicos que había pasado desapercibido. Amigos, colegas y familiares la describieron unánimemente como alguien que parecía estar en una relación estable y amorosa con su prometido. Esto generó interrogantes preocupantes sobre si Ellen podría haber estado ocultando algo, o si las fuerzas del orden habían cerrado prematuramente vías de investigación que podrían haber revelado detalles críticos sobre sus últimos días. Las fuerzas del orden se mantuvieron firmes en su determinación de que la muerte de Ellen fue un suicidio, incluso mientras aumentaba la indignación pública y las críticas de expertos. Especialistas forenses independientes cuestionaron la integridad de la investigación, señalando inconsistencias evidentes. ¿Por qué se había descartado tan rápidamente la posibilidad de homicidio? ¿Se pasó por alto evidencia crucial o, peor aún, se ignoró intencionalmente? Estas preguntas llevaron a los padres de Ellen a solicitar incansablemente la reapertura del caso, argumentando que la evidencia apuntaba de manera abrumadora hacia un acto delictivo. Su lucha no se trataba solo de obtener justicia para Ellen, sino de exponer fallas sistémicas que podrían negar a otras familias una investigación honesta. La determinación de los Greenberg reveló una verdad contundente. El caso era más que una tragedia personal. Las inconsistencias entre las observaciones iniciales del experto forense y las conclusiones de las fuerzas del orden subrayaban aún más la perplejidad del caso de Ellen. Para abordar estas discrepancias, se envió una muestra del tejido de la médula espinal de Ellen a un neuropatólogo para determinar si alguna de las heridas profundas en el cuello había causado un daño significativo a la médula espinal. Si incluso una herida hubiera seccionado la médula, Ellen habría quedado paralizada, incapaz de infligirse más heridas a sí misma. La existencia de 20 heridas de arma blanca, incluidas lesiones graves y superficiales, sugería fuertemente la participación de otra persona. Sin embargo, 3 meses después, un grupo de expertos forenses emitió un informe afirmando que ninguna de las heridas en el cuello era suficiente para causar parálisis. Este inesperado cambio
permitió a las autoridades mantener que Ellen podría haberse infligido las heridas a sí misma, cerrando el caso una vez más y profundizando la desesperación de los Greenberg. El repentino cambio de opinión forense resultó profundamente sospechoso para los padres de Ellen. ¿Cómo podía su dulce hija, que una vez dudó en perforarse las orejas debido a su sensibilidad al dolor, haberse infligido heridas tan brutales por sí misma? La frustración de la familia se vio agravada cuando las autoridades declararon oficialmente el caso cerrado, a pesar de las inconsistencias evidentes. Decididos a descubrir la verdad, los Greenberg iniciaron su propia investigación. Con la ayuda de expertos como Cole Klein y Henry Lee, renombrados especialistas forenses, y el patólogo forense Sir Elwet, buscaban desafiar la narrativa oficial. Estos expertos señalaron fallas críticas en la investigación, incluyendo la rareza de los suicidios con objetos punzantes entre mujeres y la improbabilidad de que las heridas autoinfligidas ocurrieran a través de la ropa, como fue el caso de Ellen. A medida que estas revelaciones salieron a la luz, el caso se convirtió en un punto focal para quienes abogaban por la justicia y la rendición de cuentas en las investigaciones criminales. Entre los investigadores que asistieron a la familia Greenberg se encontraba el detective Brennan, un criminalista experimentado que ofreció sus servicios de manera voluntaria. Tras examinar las fotos y videos de la escena del crimen, Brennan descubrió inconsistencias que sugerían manipulación. Los patrones de salpicaduras de sangre en las botas de Ellen indicaban que ella estaba de pie cuando al menos algunas de las heridas ocurrieron. Además, una franja horizontal de sangre coagulada en la pared contradecía las leyes de la gravedad, lo que implicaba que el cuerpo de Ellen había sido movido después de su muerte. Estos hallazgos sugerían que la escena del crimen había sido alterada para crear la apariencia de un suicidio. Otra revelación sorprendente provino del análisis de la puerta del apartamento. El prometido, Samuel Goldberg, afirmó que tuvo que derribar la puerta para entrar al apartamento, ya que estaba cerrada con llave desde dentro. Sin embargo, las fotos de la cerradura, un simple pestillo de estilo hotel, revelaron que podía cerrarse desde el exterior con solo girar un tornillo. Además, los expertos notaron que el marco de la puerta carecía del daño esperado de una entrada forzada. El único daño visible era la ausencia de un solo tornillo del pestillo, un detalle que planteaba dudas sobre el relato de Samuel. En 2015, Andrea, una fiscal asistente especializada en investigaciones de homicidio, se interesó por el caso de Ellen. Impactada por las peculiaridades que rodeaban su muerte, Andrea comenzó una revisión meticulosa de las pruebas. Las inconsistencias en la línea de tiempo, el cuestionable mecanismo de la cerradura y la ausencia de validación forense clara de la teoría del suicidio destacaban notablemente. El equipo de Andrea también exploró el estado mental de Ellen. Los testimonios de su psiquiatra, familia y amigos pintaban el retrato de una mujer que, aunque manejaba la ansiedad, estaba profundamente involucrada en la vida y planificando su boda con entusiasmo. Sus acciones previas a la tragedia, enviar invitaciones, probarse vestidos, hacían que la noción de un suicidio espontáneo y violento fuera altamente improbable. A pesar del escrutinio renovado, la lucha de la familia Greenberg por reabrir el caso de Ellen se encontró con persistentes obstáculos legales y procedimentales. Su abogado, aunque determinado, luchaba por presentar pruebas irrefutables que obligaran a las autoridades a reconsiderar el caso. La oficina del fiscal del distrito se mantenía resistente, argumentando que el fallo original de suicidio era consistente con la evidencia disponible. No obstante, la historia de Ellen continuó captando la atención pública. Medios de comunicación y grupos de defensa amplificaron los llamados de los Greenberg por justicia, iluminando las fallas en la investigación y exigiendo responsabilidad a las fuerzas del orden. El caso comenzó a compararse con otras instancias donde conclusiones prematuras en investigaciones de muertes habían llevado a trágicos errores judiciales. Los defensores señalaron un patrón preocupante. Errores iniciales en la investigación o sesgos de confirmación podían acumularse hasta convertirse en fallas sistémicas, dejando a las familias sin cierre. El caso de Ellen, argumentaban,
destacaba la necesidad de supervisión independiente en investigaciones controvertidas, especialmente aquellas marcadas por inconsistencias procedimentales y preguntas sin respuesta. Preguntas clave se cernían sobre el caso. ¿Por qué no se documentó exhaustivamente la escena del crimen para detectar posibles manipulaciones? ¿Por qué no se analizó en detalle el mecanismo de la cerradura para determinar sus capacidades? Y lo más evidente, ¿por qué se descartó tan rápidamente la posibilidad de homicidio, incluso ante evidencia convincente que desafiaba la teoría del suicidio? Estos asuntos, planteados por los Greenberg y sus seguidores, ejercieron presión sobre la policía. Uno de los argumentos centrales de la policía era la ausencia de heridas defensivas en el cuerpo de Ellen. Esta falta de evidencia, afirmaban, dificultaba reconstruir la secuencia de lesiones y respaldaba la narrativa del suicidio. Sin embargo, los expertos forenses contratados por los Greenberg destacaron una explicación alternativa. La posición y naturaleza de las heridas de Ellen sugerían que podría haber sido incapacitada antes de poder defenderse. La última herida fatal, una puñalada en el corazón, con el cuchillo aún incrustado, resultaba particularmente sospechosa. Andrea, la fiscal asistente que tomó un interés personal en el caso, se centró en una herida en la cabeza de Ellen que indicaba que podría haber sido atacada por detrás. Este detalle, argumentó, generaba serias dudas sobre la plausibilidad de las lesiones autoinfligidas y planteaba interrogantes sobre la fiabilidad de las conclusiones de la investigación. Buscando claridad, Andrea contactó al experto forense responsable de examinar las lesiones de la médula espinal de Ellen, o la ausencia de estas. Le aseguraron que un neuropatólogo había revisado la columna vertebral y no había encontrado daño. Sin embargo, cuando solicitó la documentación oficial para verificar esta afirmación, descubrió que no existía tal informe. Aún más alarmante, el Buró de Medicina Forense no tenía registro de haber empleado a un neuropatólogo en plantilla en el momento de la muerte de Ellen. Se informó que un especialista externo, la doctora Adams, había realizado la evaluación, pero en una entrevista de 2018, la doctora Adams negó haber examinado alguna vez la columna de Ellen. Afirmó que la naturaleza inusual del caso lo habría hecho inolvidable, y la ausencia de cualquier documentación o memoria generaba serias dudas sobre los hallazgos originales. Las investigaciones de Andrea revelaron otro hecho sorprendente. Una muestra de la columna de Ellen todavía estaba inexplicablemente almacenada en el Buró de Medicina Forense. Los Greenberg, alentados por Andrea, contrataron a un neuropatólogo independiente, el Dr. Ross, para reexaminar las pruebas. El análisis del Dr. Ross contradijo fundamentalmente las conclusiones anteriores. Descubrió que la médula espinal de Ellen había sido atravesada por 2 profundas heridas de arma blanca en el cuello, lesiones que la habrían dejado físicamente incapaz de infligirse daño adicional a sí misma. Este hallazgo no solo desacreditó la teoría del suicidio, sino que también planteó serias preocupaciones sobre una posible negligencia o manipulación en el manejo de las pruebas forenses. A medida que estas revelaciones salían a la luz, Andrea comenzó a escrutar a Samuel Goldberg, el prometido de Ellen, y la única persona que afirmó haber presenciado las consecuencias inmediatas de su muerte. El relato de Samuel, aunque consistente en algunos aspectos, comenzó a mostrar fisuras bajo un examen más detallado. Los vecinos corroboraron partes de su historia, informando que lo escucharon gritar el nombre de Ellen a través de la puerta cerrada antes de buscar ayuda del conserje del edificio. Sin embargo, pronto surgieron discrepancias. Samuel afirmó que el conserje inicialmente se negó a ayudarlo, pero finalmente lo acompañó al apartamento cuando él forzó la puerta. El conserje, en contraste, negó rotundamente haber abandonado su puesto, afirmando que no estaba presente cuando Samuel ingresó al apartamento. El conserje también observó un detalle inusual. Samuel, quien afirmaba haber regresado del gimnasio, llevaba zapatos normales en lugar de zapatillas deportivas. Esta pequeña inconsistencia planteó preguntas adicionales sobre su versión de los hechos. Además, Andrea encontró extraño que Samuel no llamara inmediatamente al 911 al encontrar la puerta cerrada y no recibir respuesta de Ellen. En cambio,
Se informó que hizo varios viajes de ida y vuelta al escritorio del conserje antes de decidir derribar la puerta él mismo. Andrea señaló que una reacción más típica en una situación tan desesperada habría sido contactar de inmediato a los servicios de emergencia. Cuando Andrea revisó la grabación de la llamada al 911, quedó impactada por el tono de Samuel. El tono de la llamada al 911 de Samuel Goldberg generó preocupaciones significativas, no solo por la falta de desesperación o urgencia, sino por el extraño desapego evidente en sus respuestas. Este comportamiento, aunque no constituía evidencia concluyente de mala conducta, parecía incongruente con la gravedad de la situación y se sumaba a la creciente lista de inconsistencias en su comportamiento y relato. Cuando el operador le pidió que describiera la situación, Samuel evitó la pregunta, contando en su lugar su viaje al gimnasio y su regreso a casa. Cuando el operador le dio instrucciones para realizar reanimación cardiopulmonar, RCP, la respuesta de Samuel fue cuestionar si realmente necesitaba intentarlo. Durante 2 o 3 minutos, afirmó haber intentado medidas de resucitación, pero luego informó repentinamente al operador que recién había notado un gran cuchillo sobresaliendo del pecho de Ellen. Esta revelación resultó desconcertante. No solo se trataba de un cuchillo de carnicero considerable, de aproximadamente 25 centímetros de longitud, sino que su posición hacía que fuera casi imposible de pasar por alto. Sin embargo, Samuel sugirió que Ellen podría haberse caído accidentalmente sobre la hoja, una teoría que parecía implausible dadas las circunstancias. Esta falta de compromiso, combinada con inconsistencias en su narrativa, se convirtió en un punto focal para el abogado de la familia Greenberg, quien señaló numerosos detalles preocupantes que rodeaban la muerte de Ellen. A medida que Andrea continuaba investigando, comenzó a sospechar cada vez más que la escena del crimen podría haber sido escenificada. Desde documentos forenses faltantes hasta testimonios de testigos cuestionables, la evidencia apuntaba a fallas significativas en la investigación original. A pesar de estas revelaciones, las autoridades mostraron poca disposición a reconsiderar su conclusión de suicidio, dejando a la familia de Ellen en un estado de duelo y frustración perpetuos. El caso también destacó problemas sistémicos dentro del proceso investigativo, incluyendo la dependencia de información no verificada y la falta de preservación de pruebas críticas. Para los Greenberg, la lucha por la justicia no se trataba solo de descubrir la verdad sobre la muerte de Ellen, sino también de responsabilizar a las instituciones por sus fallas. Un detalle clave que aumentó el misterio fue la evidencia que sugería que el cuerpo de Ellen había sido movido después de su muerte. Los moretones en su piel eran consistentes con haber sido arrastrada por el suelo y los patrones de sangre en el piso respaldaban esta teoría. Los rastros de sangre indicaban que Ellen había estado en una posición diferente antes de ser trasladada al lugar donde finalmente fue encontrada. A pesar de esto, la investigación inicial ignoró en gran medida estas señales, reforzando la creencia de la familia de que se había pasado por alto o desestimado evidencia crucial. Tras el incidente, Samuel accedió a dar una declaración en la comisaría, pero solo en presencia de su abogado. Su testimonio fue breve y vago, y se negó a colaborar con los investigadores a pesar de las repetidas solicitudes de entrevistas de seguimiento. Su falta de cooperación solo reforzó la convicción de la familia Greenberg de que Ellen no se había quitado la vida, sino que había sido víctima de un acto delictivo. El silencio de Samuel, junto con las inconsistencias en sus acciones y declaraciones, dejó muchas preguntas sin respuesta. En 2016, un neuropatólogo contratado por la familia Greenberg descubrió evidencia adicional que desafiaba la teoría del suicidio. Además de confirmar la perforación de la médula espinal, el experto encontró signos de estrangulamiento y hemorragias, que no habían sido destacados en la investigación inicial. La situación se agravó por la sorprendentemente pequeña cantidad de sangre en la escena. Considerando que Ellen sufrió 20 heridas de arma blanca, los expertos se mostraron perplejos por la escasez de sangre presente. Esta anomalía generó sospechas de que la escena había sido limpiada antes de la llegada de la policía. Sin embargo,
nunca se utilizó luminol, un agente químico usado para detectar rastros de sangre durante la investigación. También se descuidaron medidas forenses básicas, como examinar el basurero del apartamento. En cambio, los investigadores realizaron una inspección superficial, concluyendo rápidamente suicidio, sin asegurar la escena ni proteger las pruebas. La integridad de la escena del crimen en el caso de Ellen Greenberg sufrió otro golpe el día después de su muerte, cuando los tíos y primos de Samuel Goldberg ingresaron al apartamento. Su intención declarada era recoger el traje de Samuel, pero se fueron con más que ropa. También retiraron la computadora portátil de Ellen, su teléfono y la computadora de Samuel, dispositivos que deberían haber sido asegurados como posibles pruebas. Estos elementos no fueron oficialmente incautados por la policía hasta 3 días después, el 29 de enero. Esta demora dejó una ventana crítica, durante la cual los dispositivos podrían haber sido accesados o alterados. Cuando finalmente se examinó la computadora portátil de Ellen, los investigadores informaron haber encontrado búsquedas relacionadas con métodos para terminar con la vida. Sin embargo, el informe oficial de abril de 2011 no incluyó estos hallazgos, y Andrea, la fiscal asistente asignada al caso, no pudo localizar ninguna documentación forense sobre el examen de los dispositivos. Esta omisión flagrante se sumó a la creciente lista de irregularidades en la investigación, generando serias preocupaciones sobre si pruebas críticas habían sido manejadas incorrectamente o incluso deliberadamente omitidas. La remoción de objetos del apartamento por parte de los familiares de Samuel arrojó una sombra sobre su papel en el caso. Aunque la familia de Ellen nunca lo acusó abiertamente de mala conducta, estas acciones, combinadas con sus relatos inconsistentes sobre la noche en cuestión, dejaron dudas persistentes. ¿Estaba Samuel al tanto de las acciones de sus familiares? ¿Se había autorizado o coordinado la retirada de estos objetos para ocultar información? Estas preguntas eran inquietantes, obligando a la familia y amigos de Ellen a reevaluar sus percepciones sobre él. Aumentando su inquietud, se notaron cambios sutiles en el comportamiento de Ellen en las semanas previas a su muerte. Antes ferozmente independiente y llena de vida, Ellen se había vuelto visiblemente ansiosa y dependiente de Samuel. Amigos cercanos describieron cómo comenzó a buscar su opinión incluso para decisiones menores, un marcado alejamiento de su confianza previa. Su naturaleza despreocupada fue reemplazada por inquietud, y expresó el deseo de dejar su trabajo como maestra y regresar a casa en Harrisburg. Cuando sus padres manifestaron preocupación por su ansiedad, Ellen los tranquilizó asegurando que su relación con Samuel estaba bien y que no tenía relación con su angustia. A pesar de su insistencia, sus padres la animaron a buscar ayuda profesional, ofreciéndole su apoyo incondicional si decidía regresar a casa. Ansiosos por descubrir posibles factores de estrés o problemas subyacentes en la vida de Ellen, sus padres contrataron a un detective privado para examinar más de cerca su tiempo con Samuel. A través de entrevistas y registros, el investigador reconstruyó el panorama de una mujer que luchaba bajo presión, tanto profesional como personalmente. Aunque no había evidencia que implicara directamente a Samuel en alguna forma de abuso, el cambio en el comportamiento de Ellen generó interrogantes sobre la dinámica de su relación. Los amigos notaron que Ellen, quien antes prosperaba en las conexiones sociales, se había vuelto cada vez más reservada, optando por pasar la mayor parte de su tiempo libre con Samuel. Aunque esto podría verse como la progresión natural de una relación comprometida, el contraste con su estilo de vida anterior era notable. Un amigo recordó que Ellen expresó temores vagos sobre el futuro, aunque no llegó a elaborarlos. Estos cambios, aunque sutiles, pintaban el retrato de una mujer lidiando con conflictos internos. En el año posterior a la muerte de Ellen, Samuel mantuvo contacto esporádico con sus padres. Inicialmente, se comunicó para expresar condolencias y asistió a los servicios conmemorativos, pero su comunicación se volvió menos frecuente con el tiempo. Finalmente, cortó todo contacto, dejando a los Greenberg a enfrentar su pérdida en soledad. La ruptura final se produjo mediante un correo electrónico notificando a los Greenberg
sobre su próxima boda, un gesto que dejó a la familia en duelo atónita y herida. Para los padres de Ellen, George y Sandra Greenberg, el mensaje fue un recordatorio doloroso. Permanecieron firmes en su convicción de que su hija no podría haberse quitado la vida. Iniciaron acciones legales contra múltiples entidades, incluidos los expertos forenses que realizaron la autopsia, el Buró de Medicina Forense, la Administración del Condado y la ciudad de Filadelfia. Su demanda buscaba una revisión exhaustiva del caso y una reclasificación de la causa de la muerte de Ellen, la cual, argumentaban, había sido etiquetada prematuramente e injustamente como suicidio. Después de años de defensa incansable, los Greenberg lograron un avance en mayo de 2020, cuando un tribunal de Filadelfia aceptó su reclamo. Esta decisión les permitió acceder a materiales de la investigación criminal que previamente habían sido retenidos. Entre estos materiales se encontraba un video de vigilancia del edificio de apartamentos. Aunque las imágenes supuestamente no mostraban actividad sospechosa, documentaban los momentos precisos en que Samuel salía y regresaba al apartamento. La familia también solicitó grabaciones de audio de la llamada al 911. Sin embargo, debido a retrasos provocados por la pandemia, estas solicitudes fueron postergadas, al igual que la audiencia judicial, programada tentativamente para 2021. Si el tribunal determinara que la muerte de Ellen fue efectivamente un homicidio, el caso podría reclasificarse como asesinato, dando lugar a la reanudación de una investigación largamente esperada. Desafortunadamente, muchos pasos críticos de la investigación, como la prueba de luminol para detectar rastros de sangre, nunca se realizaron durante la investigación inicial, dejando vacíos significativos en la cadena de evidencia. En julio de 2022, la Oficina del Fiscal General de Pensilvania cerró oficialmente el caso, citando un conflicto de intereses, y lo transfirió a la Oficina del Fiscal del Condado de Chester. Allí, se designó un nuevo equipo de investigadores y un fiscal para revisar los archivos del caso desde cero. Para los padres de Ellen, esta transferencia representó un rayo de esperanza largamente esperado. Continuaron afirmando su firme creencia de que su hija, que tenía tanto por vivir, no podía haberse quitado la vida voluntariamente. Este movimiento reavivó el interés público en el caso, con muchos observadores, amigos, familiares e incluso desconocidos, mostrando escepticismo sobre la conclusión original de la policía. Las circunstancias inusuales de la muerte de Ellen, agravadas por errores procedimentales e inconsistencias inexplicables, dificultaban aceptar la teoría del suicidio. Persisten numerosas preguntas. ¿Por qué se ignoraron o no se exploraron los cambios en el comportamiento de Ellen? ¿Por qué no se aseguró o examinó exhaustivamente la escena del crimen? ¿Por qué se retiró evidencia crucial, incluidos portátiles y teléfonos, del apartamento por la familia de Samuel antes de ser incautada por las autoridades días después? Estas preguntas sin respuesta continúan atormentando a quienes siguen el caso. Además, el impacto psicológico en la familia de Ellen no puede subestimarse. No solo perdieron a su hija de manera impactante y trágica, sino que también han soportado años de lucha contra la indiferencia sistémica y la falta de transparencia. Para los padres y simpatizantes de Ellen, la designación de un nuevo equipo de investigación aporta un renovado sentido de propósito y determinación. Esperan que ojos frescos en el caso puedan desentrañar la verdad y restaurar la dignidad de su hija. Existen demasiados puntos ciegos y omisiones evidentes en el caso de Ellen Greenberg, lo que genera serias dudas sobre la investigación inicial. Es bien sabido que la violencia en las relaciones a menudo se intensifica después de eventos importantes como el compromiso. Los preparativos de la boda, aunque alegres, a veces pueden exacerbar tensiones subyacentes, conduciendo al control, abuso o estallidos violentos. Si Ellen hubiera enfrentado crueldad o abuso por parte de su prometido tras la propuesta, podría haberse sentido atrapada e incapaz de expresar o buscar ayuda por su sufrimiento. Esto podría explicar por qué no confió a sus padres, amigos cercanos o incluso a su terapeuta sobre algún posible maltrato.
Incluso un análisis preliminar de la evidencia sugiere fuertemente juego sucio, no suicidio. La idea de que Ellen se infligiera 20 puñaladas a sí misma, muchas en áreas como la parte posterior del cuello y la cabeza, es casi inconcebible. Los expertos médicos enfatizan que tales heridas provocarían parálisis o incapacidad, haciendo imposibles acciones adicionales. La herida de 6 centímetros en la parte posterior de su cabeza, por sí sola, probablemente fue fatal, lo que hace implausible que pudiera continuar infligiéndose lesiones adicionales. Estas realidades físicas desafían la lógica y plantean la pregunta de cómo los investigadores pudieron clasificar la muerte con tanta confianza como suicidio. Tal conclusión no solo contradice el sentido común, sino que también socava la confianza en el proceso de investigación. El comportamiento de Samuel Goldberg, tras descubrir el cuerpo de Ellen, también resultó sumamente inusual. Su calma, la inmediata consulta con un abogado y su testimonio evasivo parecen inconsistentes con las acciones de alguien que enfrenta un verdadero estado de shock y duelo. Cualquier persona razonable que encontrara a un ser querido en tal situación probablemente se vería abrumada por el pánico y la angustia, y no sería capaz de actuar de manera calculada y metódica. La propia investigación estuvo plagada de negligencia, sino de incompetencia total. Piezas clave de evidencia fueron pasadas por alto o ignoradas por completo. Los expertos forenses no tomaron en cuenta detalles críticos, como las trayectorias de las heridas, que claramente sugerían la intervención de un agresor externo. La falta de exámenes exhaustivos plantea la pregunta de si esto se debió simplemente a incompetencia o si presiones externas, posiblemente corrupción, desempeñaron un papel en la supresión de la verdad. A pesar de más de una década de preguntas sin respuesta y la resistencia institucional, los padres de Ellen, Sandy y Joshua Greenberg permanecen firmes en su búsqueda de la verdad. Las palabras de la madre de Ellen reflejan su determinación. Tengo el resto de mi vida para luchar por esto. Samuel Goldberg sigue prófugo.